ganancias, ¿no? Porque lo que se supo es que, bueno, se iba a dar marcha atrás con esta medida de Sergio Massa. Básicamente hay un pedido fuerte de los gobernadores en ese sentido, pero empieza a trascender, bueno, un proyecto, hoy sale publicado en la tapa del diario Clarín, de cuáles serían estos topes para trabajadores en relación de dependencia. Por supuesto, todo esto va a tener una gran discusión y tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Sí, arranca en unos 900.000 pesos el mínimo no imponible, alcanzaría el impuesto a 1,5 millones de personas. Ahora hay que ver ahí, básicamente restablece el impuesto a la cuarta categoría, que es lo que se había eliminado según los trascendidos que hay hasta ahora. Hay que ver después qué pasa con la discusión parlamentaria de ese proyecto, porque ahí generalmente hay mucha modificación. El asunto sería si las alícuotas, después de que uno empieza a pagar el impuesto, tienen alguna progresividad, que es lo que no tenía el impuesto anterior a la eliminación. También habla de un impuesto temporal, aunque no le pone fecha concreta de finalización. Ya lo escuchamos. Yo quiero decirles que cubriendo economía he escuchado al doctor Domingo Cavallo decir que ponía el impuesto al cheque de manera temporal, que el IVA subía del 18 al 21% de manera temporal. Impuestos temporales. Sí, 100 años dura. El impuesto país era temporal, ¿se acuerdan? El impuesto ustedes? país era temporal. Bueno, así que la temporalidad es un punto ahí. Bien, vamos a ver cómo lo ve César Litkin, tributarista. ¿Qué tal, César? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal, Jessica? Y saludo a todo el equipo. Sí, en la Argentina los impuestos transitorios se vuelven permanentes, por arte de magia. Lo hemos hablado, ¿vale? Sí. ¿Cuál es tu primera mirada en base a lo que trascendió de este proyecto para que los trabajadores en relación de dependencia que ganen más de 976.000 pesos empiecen a pagar ganancias? Sí, quiero decir que lo que hace este proyecto es volver a la situación anterior al plan Platita, que hubo un par de decretos que establecieron un piso, no un mínimo no imponible, un piso. Sí. En octubre de 1.980.000, en noviembre 2.198.000, en diciembre 2.340.000 y se proyectaba enero en 2,5 millones. Toda esta gente dejaba de pagar impuestos a las ganancias y muy pocos iban a pagar ganancias siendo asalariados. Lo que hace este proyecto es derogar todos estos planes platitas y derogar también la ley que fue aprobada por muchos gobernadores, por muchos legisladores de provincias, que hoy están pidiendo ese dinero que les falta en sus arcas provinciales. Mi mirada es que queda un piso de 976.500 pesos, ¿sí? Y se mantiene la distorsión que siempre hablamos en el programa de los autónomos, ¿no? Porque un asalariado que gana 976.000 pesos deja de pagar ganancias y un autónomo empieza a pagar a partir de los 435.000 pesos. Esto se da una situación de distorsión que viene desde hace varias décadas, pero es inentendible por qué el autónomo está en esta situación. Al autónomo, perdóname, César, ¿lo vuelve a la misma situación también? Al igual que el de lo vuelve a la misma situación, sí, y no se puede tomar el piso, porque el piso es solamente para los asalariados, ¿sí? Claro. Ahora, este sistema es distorsivo porque el que pasa el piso, el que en lugar de tener una remuneración bruta de 976.000 pesos tiene 1 millón, ese piso no es mínimo no imponible, esto es importante. Lo que hace es que cuando supera el piso va a pagar alícuotas altas, ya cercanas al 27%. ¿Esto de autónomos estamos hablando? No. ¿O de...? Estoy hablando de asalariados. Okay. Los asalariados son los únicos beneficiarios de un piso, ¿sí? Ahora, como es piso y no es mínimo no imponible, es difícil explicarlo técnicamente, ¿sí? Pero el piso significa que cuando se supera el piso se paga impuesto considerando los mínimos no imponibles que están vigentes, que son menores que el piso. Entonces, lo que sucede es que se supera el piso y ya empiezo a pagar no el 5%, sino el 27%. A medida que vamos hablando empiezan a llegar mensajes. Me preguntan por monotributistas porque no dijimos. Claro. Es hasta 605.000 es los que tienen que empezar a pagar.
¿no? No vimos nada de monotributo, en el proyecto no dice Ok. nada, quiere decir que el monotributo sigue en la situación actual. ¿Qué es cuál? No le cambia nada, no Mm. le cambia nada. O sea, sigue con los montos y con los límites y con la cuota que tienen que pagar por año. En rigor, de verdad, los monotributistas de alguna manera están en una situación con este retroceso de ganancias para los asalariados. Los monotributistas están en mejor situación que los asalariados. Claro. Con la ley vigente y que se intenta derogar, los asalariados están mejor que los monotributistas. Y te hago una pregunta para recordar. ¿En qué momento un monotributista se pasa a autónomo? ¿Con qué facturación? No recuerdo bien el monto, pero son sí, casi 8 millones de pesos al año. Todos 8 millones tendemos muy a poco. dividir eso por 12 meses, Sí. como si fuera una facturación pareja, pero no es así para la mayoría de los monotributistas. Son 8 millones Sí. al año. Lo que tiene es que eso se corrige por inflación, así que en enero debería, por ley, debería ajustarse, igual que la movilidad Exactamente. jubilatoria. Sí, claro, pero bueno, igual de todas maneras el problema Sí. con el monotributo es cuando se sale del límite de los 8 millones hoy vigentes y pasar a ser Claro. responsable inscripto hace de Una que sea un tragedia. salto al abismo. Es la muerte. Porque, Perdón la claro, porque exageración, pasa a pero es ser muy autónomo. injusto. Sí, sí, sí. Ujú. Y claro, sí, hay que de alguna manera contemplar esa situación y crear como un puente para que el pase del monotributo a responsable inscripto durante el tránsito por el puente sea mucho más leve, pero claro, muchos monotributistas se quisieran quedar en el puente y no pasar a responsable inscripto. César, Ah, perdón, Ceci, no, Rolando Barbano te saluda. César, te quería preguntar, ¿Cómo está? ¿cuándo fue la última vez que se actualizaron los montos de todas las categorías de monotributo y este salto que decías vos a autónomos y qué perspectivas hay en cuanto a que se actualicen los montos No, el monto se va a actualizar automáticamente en enero. en ¿sí? enero? Y bueno, y después el problema es que si la inflación tiene una dinámica muy intensa, si no se va actualizando periódicamente, lo que va generando es que cada vez más monotributistas se quedan en el enanismo Claro. fiscal. ¿Qué significa? Pasan a la informalidad una parte importante de la facturación Claro. para no salir en ese salto al vacío, ¿no? Ujú. César, ¿cómo estás? Antes te interrumpía, Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cuán significativo es para las provincias esa recaudación? Porque está toda esta discusión de las provincias. Bueno, primero apoyaron porque electoralmente creían que les servía y ahora reclaman el restablecimiento por el tema de su caja. ¿Cuán clave es para las provincias? ¿Cuánta plata significa para las provincias este impuesto? Sí, cuando se aprobó la ley 27725, se pensaba que iba a haber una pérdida de recaudación de 0,84 del PBI, ¿sí? Y de los cuales 0,56 afectaba a todas las provincias en su porcentaje de coparticipación. Claro. Del PBI. O sea, es un monto importante. Imaginemos que el plan platita del candidato anterior, del candidato Massa, representó una erogación o una pérdida de recaudación equivalente al 1,5% del PBI. Ujú. Y te quería cambiar de tema aprovechando tu expertise. ¿Qué opinión tenés de la idea de que vuelva a haber un blanqueo en Argentina? A ver, el blanqueo en la Argentina es como una situación repetitiva y que tiene que ver con todas las distorsiones que hay en la Argentina, en la economía, en las regulaciones, en la alta carga fiscal, en el alto informalismo, una realidad que hay que mirarla. No pasa desapercibida y hoy en día ante la necesidad de dólares y ante la necesidad de reactivar la economía con muchos dólares que están en el colchón, puede ser una idea que le sirva a aquellos que tienen este dinero no declarado o no informado, o muchos incluso de dinero blanco lo hicieron negro, ¿sí? Y bueno, se le está dando la posibilidad con un proyecto que salió ayer,
donde hasta $200.000 no tiene ningún costo, y superando los $200.000 el costo es el 5%. Ahí lo que yo veo es que acá falta en ese proyecto, no lo vi, un premio al contribuyente cumplidor, que es claro, lo necesario para que éticamente no nos sintamos unos giles. cumplió. Claro, cuando sale una moratoria o sale un blanqueo y ha pagado correctamente todo, se mira al espejo y se insulta. Entonces tiene que haber un premio, aunque sea simbólico, al contribuyente cumplidor, para que esto de alguna manera éticamente tenga menores cuestiones, menores cuestionamientos, porque si no, nadie quiere pagar nada si cada tanto hay un blanqueo y una moratoria. Entonces tiene que haber algún incentivo o algún premio al que cumplió. ¿Y qué podría ser eso, por ejemplo? Bueno, en el blanqueo de Macri, ¿sí? Había un premio al contribuyente cumplidor de 3 años no pagó impuestos a los bienes personales. Un perdón de otro impuesto. Podría hacer algo parecido. Ujú. ¿Cómo? Claro, Una rebaja de perdón. impuestos, claro. Sí. Claro, claro, sí. Sí, no un pan dulce, sino una rebaja de impuestos. Bueno, hay que esperar entonces que manden, porque se supone que va a haber varias reformas del tipo impositivo que se tienen que tratar obviamente en el Congreso de la Nación, así que seguiremos hablando seguramente. Gracias, César, por la comunicación. Adiós, un gusto, buena jornada. Igualmente, César Litkin, tributarista, contando un poco qué impacto puede llegar a tener esta vuelta atrás con el impuesto a las ganancias, que es algo que ya se anunció y que, bueno, resta que se oficialice, y se envíe este proyecto al Congreso de la Nación.